La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Y en el último bloque vamos a compartir la entrevista con Matías Rodríguez del Frente para la Victoria, uno de los 2 diputados que ha ganado en las elecciones del pasado domingo junto a Ana Luz Carol. 2 de las 3 bancas que se renuevan van a formar parte del Frente para la Victoria. Y Matías nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la idea es analizar ya con unos días corrido el domingo el resultado de estas elecciones, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial. ¿Qué es lo que ustedes pueden sacar en limpio como conclusión de lo que ocurrió el domingo? Y en principio, mucha felicidad por el nuevo acompañamiento que hemos tenido del pueblo de Tierra del Fuego, una vez más. Y como se ha visto en las otras elecciones, el pueblo de Tierra del Fuego ha acompañado al Frente para la Victoria y me parece que es acompañar todos los beneficios que ha llevado adelante el proyecto nacional en Tierra del Fuego. Nosotros entendemos que lo que votó la gente es la continuidad de ese proyecto que ha desarrollado en la isla en políticas soberanas, políticas estratégicas. La Presidenta de la Nación siempre habla de Tierra del Fuego como un lugar estratégico, no solo para la Argentina, sino para la región. Cada vez que anunciaba la Universidad Nacional Tierra del Fuego, el cruce por aguas argentinas, el gasoducto, el polo tecnológico, el polo industrial, permanentemente es un modelo nacional que ha pensado en nuestra provincia. Y me parece que eso se ha visto reflejado en las elecciones, en el acompañamiento de los fueguinos. ¿Creen que la idea del cambio, que es la palabra que está sonando, y más aún ahora cuando vamos a balotaje el 22 de noviembre, no sea una palabra que identifique de algún modo la voluntad mayoritaria de los fueguinos? Me parece que influye el hecho de que haya habido malas gestiones, lógicamente, en el orden provincial y en lo que es la ciudad de Ushuaia. En el caso de la ciudad de Ushuaia, todos vemos simplemente la ciudad como está, independientemente de los números que está dejando, una deuda muy elevada. Ya hemos encontrado a la fecha más de 250 millones de pesos de deuda que estaría dejando el intendente Ciurano. Pero después en cuestiones cotidianas, podemos ver que hay una ausencia del Estado en lo que vemos en lo diario de la ciudad. Pero la gente vincula ese cambio a una cuestión más local y no nacional. Yo me parece que sí, que la gente tiene claro cuando vota, el pueblo es absolutamente soberano y entiende lógicamente lo que está votando. En ese sentido, somos siempre, el Frente para la Victoria ha sido muy respetuoso de las elecciones. No así, lógicamente, la oposición, ¿no? Hemos visto en otras elecciones de otras provincias la palabra fraude intentada, donde quieren imponer la oposición en lugares donde pierden, independientemente que sea voto electrónico, boleta electrónica o boleta de papel. En las provincias donde la oposición suele perder, intenta instalar fraude. No es el caso del Frente para la Victoria. De todos modos, cuando uno habla de eso, piensa en Tucumán, pero tuvo también un efecto importante. Tuvimos elecciones el domingo y no hubieron problemas que se suponían podían llegar a haber, ¿no? Tuvimos una fiesta de la democracia con algunos incidentes, pero que no fueron mayores y que en definitiva nadie cuestionó la transparencia de la elección, salvo demoras en conocer los resultados y demás. Pero para no quedarnos en esta cuestión y pensar un poquito hacia adelante, ¿cómo ven el resultado nacional? Es decir, tuvimos el Frente para la Victoria, hizo su trabajo en Tierra del Fuego y le fue muy bien. No solo en las elecciones provinciales, sino en las nacionales. No ocurrió lo mismo a nivel nacional porque los números fueron sorpresivos tanto para un lado como para el otro, ¿no? En función del balotaje, la mayoría suponía que Scioli podía ganar en primera vuelta. ¿Cómo los encuentra ahora después del domingo a nivel nacional? Yo no sé si la mayoría, me parece que ahí tenemos un tema, ¿no? que podríamos discutir, cuánto hay de microclima, sí, cuánto de medio de comunicación, cuánto de encuestadores jugando en los escenarios políticos. Para mí el resumen es precisamente la elección, es lo que ha acompañado los ciudadanos en la Argentina y esa es la realidad que es la que vimos en los votos. Pero no suponían ganar en primera vuelta. Después hay un nivel de subjetividad, me parece elevado, dependiendo, ¿no? de todo el juego, político y que cada uno, inclusive los medios de comunicación, hacen.
Yo lo he dicho en otra oportunidad, sabía que podíamos ir a balotaje, digo, eso estaba dentro de las posibilidades. Ustedes lo evaluaban como esa posibilidad. Yo he entrevistado a otros referentes y estaban confiados de que iban a ir a segunda vuelta, por eso lo digo. Pero hay un análisis... No en referencia a medios, a entrevistas. No, pero eso es un análisis personal que también respeto y que cada uno tiene, pero sería hacer futurología. La verdad que la realidad es la del domingo. Yo he dicho en otros lugares que esperaba que ganemos en primera vuelta, pero también decía que si no pasaba eso, estaba convencido de que hacia el 22 podíamos ganar esas elecciones. Vos decías hace un ratito, ¿no?, cuál era la responsabilidad directa al Frente para la Victoria o cómo encarar esto. Yo ahí creo que ya hacia el 22 me parece que es una elección totalmente distinta. Llegaron 2 candidatos, obviamente, pero quedan plasmados 2 claros modelos, 2 claros modelos de país. Y que ahí ya tenemos hacia estas elecciones no solo una responsabilidad los políticos o los partidos políticos o los medios de comunicación. Me parece que cada ciudadano en la Argentina, en Tierra del Fuego, debe darse un tiempo, que es este que tenemos hasta el 22, para detenerse, para analizar, para pensar, para discutir en el seno familiar, en el club, en su trabajo. País queremos, en qué país queremos que se desarrollen nuestros hijos, nuestros nietos, y va a quedar plasmado en el 22 si queremos un país que representa el PRO y que lo representa en sus acciones, ¿no? En sus acciones, no en los dichos de Macri últimamente, donde ayornó un poco el discurso, sino en sus acciones cuando vota en contra de YPF, cuando vota en contra de Aerolíneas Argentinas, en contra de la fertilización asistida, argumentando que eso es un negocio que hay que cuidarle a los privados. Es un sistema en donde los mercados volverían a digitar la política de la Argentina y, como ha hecho en todo el mundo y también en nuestro país, cuidar los intereses de unos pocos. Por otro lado, un modelo que es quien viene gobernando en estos 12 años, que es el Frente para la Victoria, que tiene errores y que Scioli lo dice permanentemente. Sabemos que tenemos que mejorar, que tenemos algunos errores, pero que también nos ha sacado de una crisis de las más grandes que ha tenido la Argentina y que ha generado un desarrollo en el país también ejemplar en el mundo, porque así lo han dicho otras naciones, y que ha incluido permanentemente, ¿no? No solo que ha generado un fortalecimiento de la sociedad de manera ascendente, sino que también ha incluido, cuando hablamos de 6 millones de puestos de trabajo nuevos, 3,5 millones de adultos mayores jubilados. Y cuando en el 2003, un dato, teníamos solamente el 60% de nuestros adultos mayores cubiertos. Es algo que tengo muy presente por estar en el ANSES. Solamente el 60% de nuestros viejos tenían algún tipo de cobertura. Y encima era paupérrima, vos te acordarás, eran 150 pesos y un PAMI que no existía. En estos años llegamos a la universalización de la cobertura de nuestros adultos mayores, con crecimientos en el salario de más de 1.200%, con el poder de compra más alto en la región. ¿Creemos que lo que cobran es lo que tienen que cobrar? No. Queremos que cobren más. Se generó la ley de movilidad jubilatoria y eso hizo que tengan un promedio de aumento de un 32%. ¿Qué es lo que digo? ¿Queremos que cobren más? Queremos que cobren más. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿El del neoliberalismo, el que representa Mauricio Macri, o el del Frente para la Victoria, que con acciones viene demostrando que ha sacado al país adelante y que lo pone a nivel regional y a nivel mundial como ejemplo para otras naciones de las políticas que llevó adelante? Ahora, Matías, me parece muy interesante lo que estás planteando en función de que la gente tiene que pensar, analizar, definir, que eso lo tiene que hacer frente a cualquier elección, al margen del trabajo partidario, que por supuesto cada espacio lo hace y trata de conquistar sus votos, ¿no? Pero en definitiva, me parece que esta diferencia de que sea la gente libremente la que decida es lo que nos va a engrandecer como países y nos da toda la libertad de poder ejercer nuestros derechos. Y es un salto cualitativo que debemos darnos como sociedad, porque permanentemente cuando hablamos, y me pasó en diferentes entrevistas, ¿no? Parecería... Es que no se sienta obligada la gente a hacer determinada cosa en contra de su voluntad o presionada, a eso voy. Me parece que la libertad en cuanto a la decisión del voto debe ser una condición sine qua non, ¿no? Yo creo que eso está plenamente en la Argentina. Me parece que hay una libertad absoluta para decir lo que uno piensa, una libertad absoluta para votar, una libertad que lo hemos visto también plasmada no solo en estos años, en términos de elecciones, sino también en términos mediáticos. Hay una libertad plena en la Argentina. Me parece que lo que tenemos que hacer es cada uno de los ciudadanos detenernos en el análisis, ¿no? Pero en un análisis real. Cuando yo digo, no quedarnos con lo que nos dice Macri, que ahora, ¿no?, está de acuerdo con asignación universal por hijo, con YPF, esto es las últimas 2 semanas.
entender que es un cambio de estrategia simplemente porque un consultor le habrá dicho, Yo creo que la gente cuando padece algo, vive algo, no le gusta algo, por más que el que esté adelante de la pantalla le diga que está todo bien o que las cosas funcionan, si no funcionan realmente no le va a creer, ¿no? Ahora la pregunta por eso confío que el Frente para la Victoria va a ganar el 22, porque en el momento de decidir en qué país quiero vivir, ese hombre, esa mujer, en qué país, cómo quiero que sea la Argentina en los próximos 20 o 30 años, quiero una Argentina que nuevamente esté sometida a la embajada, que las políticas económicas las maneje el FMI, que sea el patio trasero de Estados Unidos, o quiero un país soberano, que las políticas económicas las manejemos nosotros, que las manejemos los políticos que elegimos, no políticos que queden a merced de la embajada, como funcionaba. Eso era una realidad en la Argentina hace 13, 14 años. Entonces me parece que es ahí donde tengo una fuerte confianza que en el análisis del voto va a ser mayoría aquellos que queremos vivir en este país de la Argentina soberana. ¿Qué creen que, o sea, en Tierra del Fuego la elección fue muy buena, superó el 40%, la elección presidencial, se obtuvieron 2 bancas en diputados, pero es cierto que Tierra del Fuego no mueve la aguja nacional, podemos colaborar, pero es ínfimo lo que significa para el contexto de la Argentina, ¿no? Es decir, como tarea provincial, uno entiende que hay que empezar a mirar a otros lugares donde sí se puede decidir qué va a pasar el 22 de noviembre, y uno de esos lugares es Buenos Aires. ¿Qué creen que pasó en la provincia de Buenos Aires con, podríamos decir, este revés electoral, ¿no? Las intendencias, el propio gobierno que sorprendió, incluso hasta Cambiemos, ¿no? el resultado obtenido. ¿Qué creen que haya que cambiar ahí para que el 22 de noviembre se puedan hacer de votos que necesita el Frente para la Victoria? El voto no lo necesita el Frente para la Victoria, sino que lo necesita este modelo de país. Ahí es donde yo voy a insistir, y la estrategia es similar. Tanto en Tierra del Fuego como en la provincia de Buenos Aires o en Misiones, la discusión la tenemos que dar en cada casa, en cada familia. En la provincia de Buenos Aires, discutir quién va a ser el hombre que lleva adelante los destinos, no de la provincia de Buenos Aires, sino de toda la nación. Nosotros vemos, cuando vemos a Tierra del Fuego, volviendo a Tierra del Fuego, miramos la región, el país y en Tierra del Fuego inmersa en él. Entonces, de esa manera vemos las políticas y de esa manera vamos a insistir que demos la discusión. Humildemente, ¿no? Pero dar la discusión en el seno familiar, en el club, en el trabajo, en la fila del supermercado, en el colectivo, tomarnos estos días de acá el 22 para fríamente pensar quién es el hombre que puede llevar a la Argentina a seguir creciendo como viene creciendo, generando un desarrollo, como lo dice Daniel Scioli, pero él habla del desarrollo permanente, dice, nosotros podemos desarrollar a la Argentina, pero construyendo sobre lo logrado por Néstor, por Cristina, llevando a la Argentina al desarrollo tecnológico, fortaleciendo su ciencia y su tecnología, combatiendo índices de inflación, ha llevado adelante ya anuncios concretos en cuanto a la devolución, por ejemplo, en el país, del IVA para los adultos mayores, lo que significaría automáticamente un 20% en el poder de compra. ¿Es Daniel Scioli o es Macri, que también es un hombre muy transparente cuando es sincero, él es sincero, que uno es sincero con sus acciones, llevó adelante a través de la Cámara de Diputados que votar en contra de todo esto que nosotros venimos desarrollando o defendiendo? Cristina decía algo muy sencillo. Yo lo escucho a Macri hoy festejar en estas últimas 3 semanas aerolíneas, YPF, fertilización asistida, asignación universal por hijo, la ley de movilidad de asignaciones. Pero me hubiese gustado que me acompañe, que nos acompañe con los votos, que nos acompañe en la discusión de los proyectos, que nos acompañe en el trabajo, porque la realidad es que en el momento del trabajo, no solo que no estuvieron, sino que han militado en contra. En cuanto a Tierra del Fuego, cuando se desarrolló, seguramente te vas a acordar, la ley que genera el polo tecnológico en Tierra del Fuego, que significó muchos puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo en la provincia, Michetti declaraba abiertamente que era injusto que se gaste tanta plata en una provincia de tan pocos habitantes. Es una manera de ver no solo la política, sino al país. Ellos donde ven un gasto, el Frente para la Victoria ve un lugar estratégico. Donde ellos ven un problema, Cristina y Scioli en su continuidad ve que es un lugar que nosotros tenemos que fortalecer, porque es estratégico no solo para el país, sino para la región latinoamericana. Entonces van quedando claros esos dos modelos
que es donde yo confío plenamente que van a ser mayoría los argentinos que queremos vivir en el país que venimos viviendo, en el cual sabemos que hay mucho por mejorar, pero que estoy convencido que este es el camino. Sí hay una decisión que ya tomó la comunidad y fue la conformación, cómo va a quedar conformada tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ¿sí? Una Cámara de Diputados que va a necesitar de alianzas en función de conseguir incluso el quórum, ¿sí? Ha cambiado su conformación. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo crees que va a ser esa Cámara y la representación de ustedes dentro de este cuerpo parlamentario? Y en eso se empezó a trabajar automáticamente después de las elecciones. Ese análisis todavía se está llevando adelante en cuanto a los candidatos directos, lógicamente el Frente para la Victoria, y los posibles aliados. Pero yo ahí tengo plenamente confianza de que algunos vamos dicen, a aprender. ¿va a dejar de ser una escribanía para hacer un congreso donde se debata? ¿Ustedes comparten eso? Me parece insultante. Me parece insultante. Hablar de la Cámara de Diputados como una escribanía me parece insultante para un montón de hombres y mujeres que trabajan fuertemente, propios, ajenos, por el beneficio de la Argentina. Entonces me parece que es peyorativo y no suma en nada detenerme en un tipo de comentario tan bajo como ese. La Cámara de Diputados ha llevado un trabajo excelente en todo este tiempo. Hay hombres y mujeres que trabajan fuertemente para mejorar la vida de los argentinos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y después sí hemos tenido experiencias cercanas, como en el 2009, te acordarás, el famoso bloque A, donde la oposición supo tener la mayoría y sin embargo no sacó leyes, ninguna ley en cuanto a beneficios para los argentinos. Fueron 2 años que teníamos trabado ahí en una discusión en la Cámara de Diputados y la oposición tuvo amplia mayoría y se había conformado un bloque en realidad en contra del Ejecutivo, pero no en pos de los argentinos. Me parece que esa experiencia reciente nos debe enseñar para qué hacia adelante y hacia la conformación del año que viene la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores nos pondremos de acuerdo para generar leyes que sigan fortaleciendo, como se hizo en este momento, los derechos individuales, los derechos colectivos, generando las herramientas para que también el Ejecutivo tenga la fuerza para poder solucionar los problemas cotidianos de la gente, que precisamente es para lo que nos elige, ¿no? Nosotros nos eligen para generar alegría en el pueblo, para generar grandeza en la patria, y confío que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y en el Ejecutivo Daniel Scioli va a estar fuertemente conformado para seguir por este camino. Hablamos de las elecciones del domingo, hablamos de la Cámara de Diputados, de Senadores, a nivel nacional también esta posibilidad del 22 de noviembre. Me gustaría preguntarte para finalizar, ¿cómo ves el futuro de Tierra del Fuego y sus municipios? Yo creo que... En lo inmediato, ¿no? Digo, los desafíos por... No, mira, yo creo que el hecho de que Rosana Bertone esté en la provincia y hombres como Walter, Claudio, Gustavo en Río Grande hayan sido elegidos, va a ser beneficioso en lo inmediato para todos los fueguinos. Me parece que son hombres, en el caso de los municipios, y una mujer como Rosana, que tienen un profundo amor por esta provincia. Y con muchas dificultades para sortear, ¿no? Vos mencionabas recién lo del municipio de Ushuaia, el gobierno provincial. Tienen una dificultad, sobre todo en la provincia y la ciudad de Ushuaia, digamos, son quizá los 2 lugares más complicados, pero rápidamente y con el trabajo militante que van a llevar adelante y con los hombres y mujeres que van a ocupar en los equipos de gestión que ya se están conformando y que ya están trabajando en enlace con la Nación, el trabajo en conjunto. Te puedo contar, por ejemplo, que los equipos de la gobernadora Bertone junto con los equipos de Walter Boto vienen trabajando de manera inmediata, posterior a las elecciones, y ya están trabajando en lo que anunciaron en su momento, el traspaso de la DIPOS, en generar servicio, en buscar la manera de romper la burbuja inmobiliaria, en llevar adelante políticas que recuperen la ausencia del Estado, que como decíamos hace un rato, la podemos ver cotidianamente en la ciudad de Ushuaia. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad, es recorrer un poco los barrios de la ciudad y van a ver que están inclusive, ¿no? 1000 veces peor que lo que se puede ver
acá en el centro. Ha habido una decisión política, en el caso de Ushuaia, de correrse de un montón de lugares, de un montón de barrios y dejarlos a su suerte a los vecinos. Por eso, en el momento que asuma un hombre como Walter, un hombre como Rosana, que piensan permanentemente en que el Estado debe estar presente, en un Estado activo, en un Estado que esté pensando también en el desarrollo económico y productivo de la ciudad y de la provincia, pero que está concentrado en el más vulnerado, porque han sido vulnerados nuestros vecinos. Cuando uno habla en algunos lugares de la ciudad como un sector vulnerable, yo me parece que estamos hablando de unos vecinos que han sido vulnerados a través de una decisión política concreta de abandonarlos. Matías, muchísimas gracias por haberte acercado esta noche y tener por lo menos un análisis de lo que ocurrió y de lo que vendrá también, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, estuvimos con Matías Rodríguez, Frente para la Victoria, también con el espacio Cambiemos. Hicimos un análisis al comienzo del programa de estas elecciones del domingo, lo que vendrá en el mes de noviembre, y así nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Chao. El espejo. El espejo. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.